Hola, entonces vamos a retomar desde donde nos quedamos. Quiero recordar un poco lo que era la red de Hopfield para continuar viendo algunas cosas de redes neuronales y luego seguir avanzando. Entonces, para empezar necesitamos entender qué cosa eh, queríamos hacer, ¿no? Entonces el problema es hacer una clasificación de patrones partiendo de n patrones conocidos. Es decir, pensando que tenemos una memoria de tamaño n. Estos n patrones se van a representar como vectores con entradas 1 y -1. Pues para trabajar con ese tipo de cosas vamos a utilizar una métrica que es la métrica de Hamming, que no es otra cosa que la métrica del taxi para vectores con entradas -1 y 1. Entonces, definición: la métrica de Hamming se define para vectores en el 1 menos 1 n veces como un medio de la suma de las distancias entre sus componentes iésimos, ¿no? Entonces, el ejemplo es que para un vector de la forma 1, menos 1, 1, 1 y otro menos 1, 1, 1, menos 1, la distancia de Hamming es 3, ¿no? Ahora, vamos a llamarle un patrón. Es una configuración de n patrones. Es una memoria para la red de Hopfield. Cada neurona en la red tiene un estado que lo vamos a llamar S0, SJ para la célula J, y ese estado pues puede ser activado o inactivado. Ahora, si conocemos P patrones, pues vamos a tener inicialmente desde x0 hasta xp-1 cosas conocidas, y estos van a ser vectores que lo que representan son los estados de cada una de las neuronas en el tiempo inicial, ¿no? O en el tiempo final, como lo quieran ver, ¿no? Entonces la neurona bueno,
patrón 0, la neurona 0, patrón 0, neurona 1, patrón 0, la neurona N. Y entonces para el P-1 vamos a tener XP-1, 0, XP-1, 1, hasta XP-1, N. Entonces con estas P cosas podemos hacer una ¿no? Una de las cosas que nos interesaban eran cómo se iban a estar conectando las neuronas, y para eso necesitamos describir los pesos sinápticos. Entonces, los pesos sinápticos van a venir dados por una matriz W, que es una matriz N por N, de hecho con entradas en el -1, 1. No es cierto, estas pueden ser reales, pero van a ser reales pequeños. Y la idea de esta cosa es que va a ser simétrica, porque va a representar que también se están conectando las neuronas. Simétrica, y en la diagonal es nula. Entonces los pesos, las entradas de esta cosa pueden ser o 0 cuando I es igual a J, o van a ser la suma desde que K es 0 hasta P-1, es decir, vamos a recorrerla sobre las cosas que sí sabemos, sobre la memoria que tenemos de las entradas estas XK y XKJ con I distinto de J. Y el estado va a quedar definido por un signo. El estado de la célula I al tiempo t más 1 va a depender del estado anterior. Esto va a ser el signo de una función llamada h de i al tiempo t. Y la h de i la vamos a definir como sigue. Es la suma sobre las células, ¿no? Desde j igual a 0 hasta n-1, de las w y j, sj, el estado j, el estado de la célula j al tiempo t. Es decir, para definir el estado de la célula I al tiempo t más 1, tenemos que conocer el estado de las otras células al tiempo, las células que están conectadas con ella, ¿no? Las células que están conectadas con ella al tiempo anterior. Y eso es lo que nos va a dar el peso sináptico. Entonces, ok. Vamos al algoritmo, y lo siguiente sería volver a revisar el código que vimos la última vez que nos vimos, para hacer la simulación, ¿no? Entonces el algoritmo tiene pocos pasos. El primero es inicializar. El segundo es calcular la W. 3, dar una configuración inicial. Y 4,
iterar hasta alcanzar un punto fijo. Ok. Ahora, ¿qué significa alcanzar ese punto fijo? Cualquier red neuronal la podemos pensar de la siguiente forma. Tenemos una capa de entrada y vamos a tener un error o sesgo cuando esté aprendiendo alguna cosa, ¿no? Tenemos una capa de entrada que es la que recibe los estímulos, ¿no? Pasa algún umbral con el estímulo y esto pasa a una capa de aprendizaje, o al menos esa es la idea. Aquí esto va a estar conectado vía los pesos sinápticos y vamos a tener una capa de salida que es el aprendizaje que se tiene. Estas dos capas deben ser del mismo tamaño o esta un poco más grande que esta, pero de aquí para acá pues vamos a tener un sesgo o error que vamos a llamarle teta de i, ¿no? El sesgo de la celda i. Volvemos a alimentar, es decir, iteramos, ¿no? Volvemos a alimentar la red tratando de que la i al tiempo t sea más pequeña que la teta i al tiempo t menos 1. Si eso no ocurre, entonces no estamos haciendo que converja esa cosa, ¿no? Y esto pues va a tener que tender hacia 0. En la práctica no vamos a llegar a 0, pero el sesgo sí tiene que empezar a ser cada vez más pequeño. Si recuerdan bien, en la implementación que hicimos en Python, o la implementación que vimos, el sesgo se iba midiendo paso por paso con una función y de lo que se trataba era de dar suficientes iteraciones como para que el sesgo ya fuera cada vez menos importante. Hopfield nos garantiza eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Podemos pensar que que todo lo que puede aprender la red lo podemos dibujar en un espacio que tiene unas cuencas, ¿no? Esas cuencas representan ciertos atractores que no son más que los patrones, ¿no? El x0, x1, x1 y por acá está el x p-1. Entonces nosotros iniciamos con algún estado inicial para todas las celdas, las células de la red por acá, ¿no? Y la idea es medimos la distancia de aquí a alguno de estos, a que le quede más cercano según la métrica que dimos, y lo vamos acercando. Si en la segunda iteración queda por acá, entonces lo vamos a ir acercando al que tenga más parecido o al que sea más cercano. Pero si inicialmente lo mandamos hacia acá y tenía otro que estaba a la misma distancia, no podemos distinguir del todo cuál tenía que ser o hacia cuál lo teníamos que asociar. Va a haber allí un concepto de atractor, pero vamos a generar atractores espurios porque nuestro algoritmo puede converger hacia una cosa que no estaba en la memoria. Esa es una cosa. La otra cosa es que el algoritmo no va a poder distinguir entre patrones reflejados. Entonces, aunque el reflejado de uno de los patrones no
estuviera en la memoria, puede ser posible que la red converja hacia él y entonces generamos automáticamente un patrón espurio eh, al que puede converger pero que no estaba en la memoria, ¿no? Entonces tenemos cosas que aprendemos mal, ¿no? En ese sentido se parece mucho al aprendizaje estándar, ¿no? Pero hay que tener cuidado y en ese sentido era lo que platicábamos alguna vez con Ulises, de que este algoritmo realmente no se usa tanto por ese tipo de problemas que puede estar generando, ¿no? Entonces hasta acá el recordatorio. Los siguientes videos vamos a ver un poco más de la teoría y vamos a revisar el código que estuvimos viendo aquella vez.